Buenos días, hermanos. Iniciamos hoy continuamos esta mañana con los ingredientes del arrepentimiento. Habíamos dicho que eran 6, ya vimos la tristeza por el pecado y asimismo el reconocimiento del pecado. Hoy continuamos con 3 más, pero antes quiero que leamos los contraejemplos que les llamé así. En los casos que realmente la humillación y la tristeza por el pecado o la realidad del mismo sí llevó a una conversión verdadera. Nosotros tenemos primero a Manasés en el libro de 2 de Crónicas, capítulo 33. Vamos a buscarlo, 2 de Crónicas, capítulo 33. Y leemos así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dentro de los reyes más perversos, sin duda Manasés es uno de los que lidera la lista. Pero la gran diferencia que nosotros notamos fue que esta humillación a la que fue sometido sí fue para bien de su alma, porque en el caso de Acab, hermanos, no fue así. Y Elías el profeta, más otros profetas de los cuales no sabemos su nombre, también estuvieron hablando a él. Él incluso gozó de periodos de victoria sobre sus enemigos, pero no atendió a la palabra que le era dicha. Ya cuando ya le dieron la sentencia final de la forma en que iba a morir, ahí sí sintió temor y se humilló delante de Dios, pero no fue suficiente, porque cuando nuevamente le llegó la palabra de un profeta diciendo que no fuera a la guerra, él fue y murió. Esa fue toda su tristeza. En cambio, con Manasés vemos que sí hubo un cambio, porque no fue solamente que oró para ser libertado de la situación en la que estaba. Veamos qué fue lo que sucedió en la vida de Manasés entonces, versículo 14. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén,
y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Trató de reivindicarse y de hacer que el pueblo olvidara el mal camino por el cual ellos estaban y que él había sido justamente el causante. Hubo un cambio en su vida. En el caso de Zaqueo, nosotros podemos ver en Lucas 19, hermanos, que el caso no es que uno tenga que vivir como pobre, pero cuando hay una conversión verdadera, la persona está dispuesta a deshacerse de lo material con el fin de obtener lo que realmente vale. Eso fue lo que no estuvo dispuesto a pagar el joven rico. ¿Quiere ser perfecto? Vaya y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Y no quiso. ¿Por qué? Porque su corazón sí estaba arraigado a las cosas materiales. Pero en el caso de Zaqueo, el Señor no le dijo palabra de que tenía que vender sus cosas. Fue algo que surgió de la conversión que se había obrado en Zaqueo. Veamos lo que pasaba en el versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, porque todos sabían quién era Zaqueo, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y él fue mucho más allá. Nosotros sabemos que no estaba obligado a que fuera 4 veces, pero es lo que surge de verdad de un corazón que ha sido transformado y que ha sentido su pecado y que sabe que ha hecho mal y que busca entonces reparar el daño que ha hecho. Fue también lo que hizo Manasés. Y finalmente el caso de Pedro, y vamos unos capítulos más adelante, en Lucas 22. Nosotros sabemos cómo fue en el caso de Pedro. Estaba anunciado lo que él iba a hacer. Él dijo: no, Señor, hasta la muerte si es necesario, iré contigo. Momentos después estaba negándolo, tal y como el Señor le había dicho. Pero, aunque hemos enfatizado que el arrepentimiento es algo que uno hace, también hemos dicho que es Dios quien concede el arrepentimiento. Y más aún, también no podemos obviar la obra de Cristo como nuestro intercesor. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, vuelto es la palabra epistrefón, confirma a tus hermanos. ¿Cuál fue la gran diferencia? ¿Por qué Pedro no terminó suicidándose como Judas? Hermanos, fue porque Cristo había orado por él. Y esto debería también llevarnos a nosotros de que si nosotros no cometemos más locuras, no pecamos como podríamos pecar, es porque el Señor está intercediendo por su pueblo y que también nosotros tenemos a alguien a quien acudir cada vez que pecamos. Esto introduce, queda una pregunta por considerar. Entonces, ¿cuán grande debe ser la tristeza por el pecado? Judas lloró, Pedro lloró. Nosotros no tenemos un instrumento físico para medir la tristeza, pero ciertamente, así como la palabra dice que uno no puede amar al mundo y amar a Dios, porque si ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y así como vimos que en Zaqueo no estaba atado a las cosas materiales, o como dice Pablo,
todo lo he tenido por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, uno no está atado a cualquier cosa que uno tenga que despojarse, con tal de seguir en la excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Uno se va a deshacer de Él, y por tanto ese amor va a ser superior a cualquier otra cosa que uno pueda tener en esta vida. Asimismo, la tristeza por el pecado tiene que ser mayor que por cualquier cosa que uno podría perder en esta vida, si uno lo puede llamar pérdida. ¿Qué fue o qué es lo que pasa en estos días, hermanos? No se tome esto como que estoy promocionando algún tipo de maltrato animal o algo así. Sencillamente, ustedes se han dado cuenta a veces por noticias, con lo que pasó, por ejemplo, con los casos de unos perros a los cuales les iban a quitar las cuerdas vocales, algo totalmente fuera de sentido, que existiera una ley así, pero las reacciones que uno leía era como las personas sentían más dolor por unos animales que ni siquiera conocían, que por el valor de la vida humana que el mismo Dios le ha dado. Y son personas que no tienen problema con favorecer el aborto. Y podemos dar ejemplos más, pero no quiero que nos quedemos con cosas puntuales y fomentando un tipo de legalismo, pero alguien que se duele mucho porque no pudo ir a un evento que quería, no pudo ir al concierto o a la fiesta que lo habían invitado, pero realmente no siente ninguna pena por no estar un domingo en el culto del Señor. ¿Es esa la tristeza por el pecado o por las cosas de este mundo? No se trata de que yo sienta más tristeza que otra persona, es cuánta tristeza siente usted por la afrenta que comete contra Dios. Hay muchos más casos para estudio personal que los motivo a que también profundicen. Está el caso de Saúl, que fue un caso degenerativo. Cada vez este hombre iba y se iba hundiendo más. Cuando no cumplió el mandamiento de Dios, él reconoció que había pecado. Él decía: Samuel, yo he pecado, pero hónreme delante del pueblo. Eso fue lo que él le dijo. No se vaya, hónreme delante del pueblo. No era que quería reconciliar su situación delante de Dios. Y finalmente nosotros lo vemos a él también cometiendo el mismo pecado de adivinación y muriendo en la batalla. Tenemos un caso positivo en el caso de Josías. Se lee la palabra. ¿Y qué hace él? Hemos fallado, no la hemos cumplido, y rasgó sus vestiduras, y de inmediato proclamó una reforma en el pueblo de Israel, y celebraron la Pascua. Tenemos también el caso de David, cómo peca contra Betsabé y la amonestación de Natán, y cómo él se humilló delante de Dios. Entonces, los invito también a que estudien estos casos. Entonces, para introducir los ingredientes que restan, esta semana casualmente el hermano Eduardo compartió un enlace de una pregunta que le hacían a David Paulison. Era: ¿puede ser salvo alguien si vive una vida constante y secreta de pecado? Bueno, él va a responder que si lo ponían contra un muro y le apuntaban y era una pregunta de vida o muerte, él diría: sí, pero... y va a adentrarse en muchas razones. Si alguien podía tener esa certeza de salvación a pesar de tener una vida así de pecado. Los motivos a que lo pudieran ver, pero lo que me llamó la atención fue que él mencionó las 95 tesis de Lutero. Y bueno, eso fue un golpe para mí porque nosotros hablamos mucho de ellas, pero por lo general no estamos familiarizados con el contenido. Y vean cómo inicia las tesis de Martín Lutero. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia o arrepentimiento. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, antes bien, una penitencia interna es nula si no obra exteriormente diversas mortificaciones de la carne. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Ya después iba a entrar a pegarle más duro a las indulgencias, pero Martín Lutero no negaba
que la vida del creyente era una vida de constante arrepentimiento, pero el término es interesante. Este término latino que ustedes ven ahí está basada en la Vulgata, y los pasajes son Mateo 3:2 y 4:17, cuando Juan el Bautista, y en el segundo caso el Señor Jesucristo, dicen: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué pasaba? Que esa traducción, hacer penitencia, buscaban favorecer esa obra externa, pero el término griego es metanoia, que ya lo estudiamos, y que se refiere al cambio de mente, algo primeramente interno, pero como nosotros vimos que Martín Lutero se oponía a que no era algo externo, sino interno, pero que tenía que manifestarse en una mortificación visible. Entonces, llegamos al tercer ingrediente, la confesión del pecado. Hermanos, no es solamente sentirse mal por él, el pecado debe ser confesado. Y busquemos Nehemías capítulo 9. Dice así: en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Recordemos lo que el cilicio y la ceniza significan. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. El capítulo es extenso, pero ellos van a detallar cuáles son esos pecados. Pero ellos no solamente estaban confesando los pecados que hicieron sus padres, nosotros leímos que eran los de ellos también, como nosotros leemos en el versículo 33. Porque tú, refiriéndose a Jehová, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. La confesión era tan importante que nosotros vemos luego a Josué, si lo podemos buscar también en el capítulo 7, que sucede que van al pueblo de Ai, y van y lo examinan y le dicen: Josué, no se preocupe, ese pueblito con unos 2,000 hombres es pan comido. Fueron y los derrotaron humillantemente. Entonces Josué se humilla, pero vean lo que le responde el Señor, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también ha tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Había un pecado que no había sido confesado, y el Señor le está diciendo a Josué, o sea, se está humillando, pero ¿por qué? ¿No sabe usted que hay un pecado que debe ser conocido dentro del pueblo? Entonces nosotros vemos lo que ellos hacen en el versículo 19. Después de hacer un proceso de eliminación, llegan a Acán. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y él describe con detalle qué fue lo que él tomó.
Lo de Acán no fue una confesión del pecado. Él lo declaró. Pero si realmente lo hubiera confesado, no hubieran tenido que hacer este proceso, sino que lo hubiera llegado de una vez y evitado que el pueblo sufriera la derrota que sufrió. Y nosotros vemos el final que él tuvo en el versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y tal fue el fin de Acán. Esta confesión no está de más decir que no es hecha a nadie más, sino solamente a Dios. No tenemos que ir a un sacerdote a confesar nuestras faltas, esperando que Él nos pueda absolver de las mismas o que nos pueda conceder un perdón. Es lo que nosotros aprendemos en los pasajes como Salmo 32, el Salmo 51 o Primera de Juan, del 1, del 5 al 10, dos de ellos que fueron ayer recitados de memoria por los hermanos. Vamos a buscar el Salmo 51 entonces. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. También tenemos el Salmo 32, que repasemos. Versículo 5. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esto nos recuerda también cómo oraba el rey Salomón. Cuando el hombre sintiere la plaga en su corazón, orará a ti, y tú perdonarás la maldad. ¿Qué debe caracterizar entonces una confesión por el pecado? Bueno, en primer lugar es voluntaria. Eso debe quedar claro de cada vez que nosotros leemos oraciones de este tipo en la Biblia. O sea, es uno el que confiesa la maldad. Ahora, no quiere decir esto que uno no pueda orar por el pecado de otras personas. Lo hacemos, ¿verdad? Constantemente cuando estamos rogando por la salvación de ellos, de que el Señor perdone la maldad. Y nosotros tenemos ese ejemplo en Esteban y en nuestro Señor Jesucristo. Esteban dijo antes de morir: no le tomes en cuenta ese pecado. Y el Señor mismo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esto no puede ser, en el sentido que estamos hablando, una confesión del pecado, porque esas personas no lo confesaron propiamente. También debe ser hecha con un corazón compungido. Aprovechando que estamos en Salmos, busquemos el capítulo 38, el versículo 4. Aunque en realidad todo el Salmo es una gran confesión. Pero así dice el versículo 4: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. También debe ser sincera. El mejor ejemplo de lo que no es una confesión sincera y que tampoco fue hecha con un corazón compungido es el caso del fariseo y el publicano, que nosotros leemos en Lucas 18. ¿Qué sucede ahí? Nosotros vemos cómo ora el fariseo:
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Señor, no solo que no soy malo como ellos, sino es que soy muy buena gente. El publicano, en cambio, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pero también la confesión no es solamente de carácter general, sino que trata los pecados puntualmente. En estos casos que hemos leído, nosotros vemos declaraciones generales que nos sirven de modelo, que nos enseñan que aunque pensáramos que estamos confesando todos nuestros pecados, siempre vamos a tener pecado delante de Dios. Pero tenemos ejemplos también de que las personas oraron y dijeron específicamente los pecados que habían cometido, y así debe ser una confesión por el pecado, porque uno puede llegar y orar, simplemente decir: pues sí, Señor, de fijo he pecado hoy, pero ¿dónde está demostrando ahí realmente que ha sido afectado, turbado por un pecado en específico que sabe que cometió y que tiene que confesarlo así delante de Dios? Como les decía, en Nehemías 9, ellos van a ser detallados cuáles son los pecados que están confesando. Pero también tenemos el caso de Daniel, que quiero que leamos, porque es un caso interesante. Daniel es una de esas personas en las cuales no leemos un pecado en su vida. Todo lo contrario. Cada vez que hay prácticamente un sermón del libro de Daniel, tenemos en él un modelo a seguir. Pero vean cuando él oraba. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Él está diciendo específicamente ese pecado de desobediencia. Tú mandabas la palabra y nosotros no obedecíamos. También una confesión de pecado reconoce la fuente de su pecado. No achaca todo al enemigo o a Dios. Es decir, no va a orar diciendo: Señor, es que no había forma que pudiera resistirme a esa tentación. O Señor, usted sabe que soy débil contra eso, ¿por qué lo puso delante de mí? Eso no es una confesión de pecado, echándole la culpa a otros. Sino como Santiago escribe, que todos pecan cuando de su concupiscencia dan a luz al final, a muerte. Cada uno peca de su propio deseo interno, y así lo reconoce.
como también leíamos en el Salmo 51, es que en maldad he sido formado, yo soy pecador. También la confesión indica a Dios, que notamos nosotros en estas oraciones que estamos leyendo: Jehová, tú eres justo y has hecho rectamente, y el castigo que ha venido sobre nosotros ha sido bien merecido. Entonces es reconocerse uno a sí mismo como pecador, pero también reconocer quién es Dios y que Él puede hacer como Él quiere, porque Él es el juez de toda la tierra. Y finalmente, en una confesión debe caracterizarse este punto, que debe haber una resolución para no cometerlos nuevamente. Y aquí les voy a compartir un breve relato que considero pertinente. Hace como semana y media regresábamos de almorzar los compañeros de trabajo, y una de las compañeras iba a ser como madrina de la bebé, que la iban a bautizar. Entonces tiene que cumplir con ciertos requisitos. Dentro de ellos, para poderlos cumplir, tenía que ir y confesarse ante el cura para poder comulgar. Entonces empezó ahí la discusión. Ellos sabían que yo claramente les iba a decir que uno no tiene por qué confesar los pecados ante un hombre, que eso no lo limpia a uno de ello. Pero ella dijo algo interesante: es que ustedes no saben lo que le pregunta el cura a uno, y lo serio que es eso. Y es que, ¿por qué ir a confesar algo que uno sabe que va a volver a cometer? Así lo dijo. Y ellos dijeron: sí, es que a veces pasa, uno va a decir que no va a cometer tal cosa, pero uno sabe que no es así, que están demostrando. No va a haber una lucha contra el pecado. Hoy los confieso, pero yo sé que los voy a volver a cometer porque me gusta cometerlos. Pero al menos ella reconocía el peso que tiene una confesión verdadera, cuando usted va a decir que cometió tal pecado y que realmente debería haber una determinación para no hacerlo más. Sabemos que nosotros podemos fallar, hermanos, pero la vida del cristiano es una constante lucha, o como decía Martín Lutero en su tesis, una vida de constante arrepentimiento. Tenemos el cuarto ingrediente, entonces, una vergüenza por el pecado. Una vergüenza por el pecado. Busquemos Ezequiel capítulo 43. Es interesante que este templo tenía un propósito. Ezequiel 43, versículo 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y miren el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y ahí continúa. Pero solo sabía una vergüenza por lo que habían cometido. Y entonces tenemos nosotros unas consideraciones por las cuales el pecado es causa de vergüenza, o que la podría causar cuando es un arrepentimiento genuino. Cada pecado a nosotros nos hace culpables, y esta culpabilidad engendra vergüenza. ¿Qué pasó en el Génesis? Viene Dios, busca al hombre, y Adán dice: Señor, es que estaba desnudo y tuve miedo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?, le pregunta el Señor. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Es que antes, en el capítulo 2, en el versículo 25, nosotros leemos que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Cuando entró el pecado a corromper la naturaleza humana, esto ya era motivo de vergüenza. Cuando uno se siente culpable por el pecado, uno no quiere enfrentar a Dios por él y busca esconderse. Uno se siente avergonzado. También es causa de vergüenza porque en cada pecado hay muchísima ingratitud.
y la ingratitud es causa de vergüenza. A nosotros desde pequeños, desde pequeños se nos decía, cuando tal vez alguien nos había dado algo o algo había sucedido, entonces la mamá le preguntaba a uno, ¿y dio las gracias? Y uno, sí, las gracias o no dio las gracias. Y a veces le pasa a uno también, tal vez uno ha recibido un favor de alguna persona y se le olvidó las gracias y está uno ya luego tal vez en la casa, algo así, y uno, es que ni las gracias dije. Ser ingrato debería causar vergüenza, y cuánto más cuando se trata de nuestro Señor y Dios. Jeremías capítulo 2 dice así: en el versículo 5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni habitó allí hombre, y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad? Y más adelante los versículos conocidos: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Y esto era una causa de espanto sobre los cielos. Es una locura, y el Señor mismo se los hace ver en Isaías. Ahí es el capítulo 1 otra vez. A veces hay un dedazo cuando paso el documento de las presentaciones. Es el capítulo 1, que Él les dice: el buey y el asno reconocen a su Señor, y mi pueblo no conoce quién es su Señor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Nosotros vemos que el hijo pródigo justamente reconoce que él fue ingrato, y de todo lo que tenía en casa de su padre, cuando él ya estaba comiendo de las algarrobas de los cerdos, y él dice: es que cuántos jornaleros tenían en casa de mi padre abundancia de pan, y él ahí pereciendo de hambre. Y él, sin duda, como hijo de su padre, vivía muchísimo mejor. Pero fue estando en esa condición de decadencia, de escasez, que él reconoció lo ingrato que había sido con su papá al pedirle que le diera la herencia y la manera en que la despilfarró. Tenemos también que nuestros pecados, hermanos, hicieron de Cristo objeto de vergüenza. No deberíamos nosotros estar avergonzados. Escupido, golpeado. A mí eso nunca me ha pasado. Solo el hecho de que alguien me escupa en la cara. Tal vez si uno tuviera la oportunidad de defenderse, pero el Señor no podía. Y eso fue por nuestro pecado. Por eso las palabras fuertes que ustedes leen en Hebreos 6:6. Es imposible que alguien vuelva a crucificar a Cristo para exponerlo de nuevo al vituperio al que Él fue expuesto. Ya el Señor fue lo más avergonzado y humillado por el pecado, y su obra perfecta los limpió una vez y para siempre. Nadie puede ser tenido por inocente,
cuando pisotea una obra como la que el Señor Jesucristo hizo. Por eso la persona haya tanto gozo al saber, como dice Romanos 9:33 o el 10:11, que el que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Esa vergüenza ya el Señor la pagó. Watson menciona más causas de la que deberían ser también vergüenza para uno, pero todas vienen a caer en un grado similar, en el hecho de que uno, teniendo conocimiento de la palabra y siendo creyente, debería sentir aún más pesar y sentirse realmente mucho más apenado de sentirlo, porque como es llamándose creyente, no se avergüenza por el pecado. Y hermanos, esto es interesante porque la vergüenza es desconocida para los impíos. Sofonías 3:5, busquemos ese pasaje. Nos dice que los impíos no conocen la vergüenza por el pecado. Nahum, Habacuc, Sofonías 3:5 dice: Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. También Ezequiel 36. Porque el Señor mismo quiere que su pueblo sienta esa vergüenza por el pecado que han cometido. Dice así el versículo 31, recordemos que aquí ya Él ha prometido que dará un corazón nuevo. Pero veamos lo que también les dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Tiene que haber ese sentimiento de vergüenza por el pecado, pero también tiene que haber uno de odio. Tiene que haber uno de odio, y es un odio doble, un odio por el pecado en sí y un odio que es derivado de la enemistad que cada creyente declara contra el pecado. Y entonces, en primer lugar, un verdadero penitente es un aborrecedor del pecado. Y aquí rescato esta frase de Watson: Cristo no puede ser amado hasta que el pecado sea detestado. Es también como él dice, uno no puede amar a dos señores, o amará a uno o aborrecerá al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si usted se aferra a su pecado, no puede abrazar a Cristo. Y si abraza a Cristo, ya no va a abrazar más el pecado. Por eso se fue triste el joven rico, porque sabía que no podía tener la vida eterna ni las riquezas. Es como el dicho gringo: no se puede tener el pastel y comerlo al mismo tiempo. También tenemos un odio que es derivado de la enemistad contra el pecado. No solamente ciertos pecados, sino contra toda forma de pecado. ¿Por qué? Porque no es necesario ser creyente para sentir una aberración por ciertas maldades de las personas. Hay quienes se podrán oponer al aborto, pero no por razones de piedad, simplemente porque en su conciencia todavía queda algo que les dice que eso es un pecado y que está mal delante de las personas cometer tal atrocidad. Pero también hay naciones que no conocen
la palabra del Señor, cuya religión no es el cristianismo, y que también tienen leyes severas contra algunas cosas que nosotros declararíamos como pecado. Pero de nuevo, no son algunos pecados, es todo pecado. Pablo es uno que constantemente nos recuerda que esto es una lucha. Gálatas 6, del 16 al 17, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y el pasaje que mejor lo ilustra, sin duda alguna, es Romanos capítulo 7. No lo vamos a leer en su plenitud porque ya es conocido para nosotros, pero Pablo dice, no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha contra el pecado. Finalmente nos queda el último ingrediente, que es volverse del pecado, pero ese continuará. Entonces, hermanos, queda la última tarea. Son dos, porque quiero que podamos aprovechar bien el tiempo de la última clase. Entonces, si ustedes la hacen, eso me va a ayudar a mí para no entrar en muchos detalles de contexto, sino tratar la pregunta como tal. Ustedes van a leer el libro de Jonás y el libro de Nahum, son cortitos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó al final con Nínive? Cuando Jonás predicó, leemos que se arrepintieron. Cuando leemos Nahum, leemos que esa ciudad va a ser destruida. Entonces, para que se puedan ubicar con la línea de tiempo, quién profetizó primero, tal vez un diccionario bíblico les pueda ser de ayuda, aunque uno lo puede inferir de los mismos libros. Pero entonces, ¿qué pasó? Si Jonás predicó primero que Nahum, ¿qué pasó con ese arrepentimiento de todo Nínive? Porque fue todo Nínive. Hasta los animales estaban vestidos de cilicio y ceniza. Y Nahum dice que van a ser destruidos. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo un arrepentimiento genuino o no? Y finalmente, yo tengo algunos pasajes que he considerado que algunos pueden ver como controversiales o que se oponen a lo que hemos visto. Pero si ustedes tienen alguna duda, hermanos, no duden en hacérmela llegar ahora al final del culto. Si no, pueden llamarme o escribirme y decirme, Ronnie, este pasaje pues parece que enseña que solamente la fe es necesaria, que no es necesario arrepentirse, o que primero la fe y después el cambio de corazón, cosas de esas que ustedes digan, cómo explicar este pasaje a otra persona que no cree, como hemos estado estudiando a lo largo de este curso. Y si alguno tiene alguna pregunta en este momento, entonces que el Señor los bendiga, hermanos.